Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Yayabin desde Beijing. Para los niños, el periodo de la vida antes de llegar a la edad escolar es algo insustituible que no puede ser repetido. Por eso, ¿cómo hacer que los niños disfruten de ese periodo sin que sean molestados por factores negativos? Es algo que preocupa en gran medida a muchos padres. Tal vez, además de la familia, el entorno que tiene una mayor influencia en la educación y el cuidado de los niños es el jardín de infancia. En este programa vamos a acercarnos a uno de los jardines de infancia de Beijing para conocer qué papel deben desempeñar tanto el jardín de infancia como la familia en el crecimiento y el desarrollo de los niños. Si hablamos de la primera etapa de la educación formal, tomando en consideración no solo los factores de aprendizaje de conocimientos académicos, sino también otros como la primera experiencia de formar parte de una pequeña sociedad y de cooperar con otros, esa etapa no sería otra que la del jardín de infancia. Aunque el jardín de infancia sirve como institución educativa, el método de enseñanza es diferente al de otras instituciones. Este no se centra en una educación donde los estudiantes están sentados y tranquilos, sino en la oferta de multitud de posibilidades de desarrollo de nuestra única infancia mediante la exploración y el respeto por la naturaleza de los niños desde el principio. 这个是我画的，这个就是一个小黄人，用珍珠泥做的，是老师和我一起完成的。做一些比如那种运动会、学尤克里里，还有那种科技小制作。我最喜欢那种科技小制作，从里面能够学到科学。 Es un proceso del crecimiento conjunto entre los niños, nosotros y sus padres. Esta exposición demuestra lo que han aprendido los niños en un semestre. Constituye una plataforma de desarrollo personal donde a través de estas muestras se eleva la confianza de los niños. Además, el desarrollo no solamente se refleja en el jardín de infancia y en los niños. El concepto que tienen los padres ha ido cambiando en las últimas generaciones y cada vez se asemeja más al tono del jardín de infancia. Estoy segura de que todos los padres comparten una idea sencilla. Nosotros deseamos que los niños disfruten con alegría de su tiempo en el jardín. Creo que para los niños, el jardín de infancia es la primera cuna social. Ahora mi hijo está en el jardín de infancia. Cada mañana él me despide llevándose con alegría su cartera y parte hacia el jardín. Espero que pueda crecer lleno de amor y de autoestima en ese lugar. Los trabajos cotidianos o las travesuras de los propios niños exigen grandes esfuerzos, aunque los maestros también obtienen gran felicidad por ese trabajo. Cuando veo a un grupo de niños crecer, terminar sus estudios aquí y despedirse en ese momento especial, creo que mi trabajo tiene gran valor y es algo que me consuela mucho. Todos los niños pasan por el periodo de ser traviesos, es un fenómeno normal. Sin embargo, creemos que la pureza y la alegría recompensan esa necesidad de hacer travesuras. Además, este periodo entre los 3 y 6 años debe caracterizarse por esas cualidades propias. Una vez transcurre este periodo, incluso si los padres quisieran recuperarlo, sería casi imposible. El tiempo no vuelve, por lo que hay que valorarlo. Por eso se entiende perfectamente que se considere especial ese periodo antes de llegar a la edad escolar y también que sea tan necesario un trabajo conjunto de todas las partes para construir esos recuerdos insustituibles. ¿Pero cómo hacemos esto? Señora Zhang, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra entrevista. Sabemos que usted ya lleva 36 años dedicándose a la educación infantil. Durante todo este tiempo que usted ha pasado con los niños, seguro que ha tenido muchas experiencias personales. La etapa en el jardín de infancia es, a mi parecer, el primer paso de los niños para independizarse de sus padres e incorporarse a la sociedad. De acuerdo con su experiencia, ¿cómo se debe formar a los niños en esta etapa? Lo que usted acaba de decir desde el punto de vista de una pedagoga, creo que es algo crucial, especialmente en la época actual. Porque ahora los padres prestan mucha atención a la educación preescolar. Los padres ya no piensan en el jardín de infancia como el centro de cuidado, sino que buscan que los pedagogos cultivan los buenos hábitos de sus hijos. En nuestro jardín de infancia abogamos por los buenos hábitos,
la buena salud y la alegría, porque los hábitos les beneficiarán a lo largo de toda la vida. Así los niños obtendrán una buena formación. Los hábitos son como una base. Por ejemplo, en nuestro jardín de infancia, siempre nos dedicamos a cultivar los buenos hábitos de los niños en todos los aspectos, tanto en la vida como en los estudios o en sus comportamientos. O sea, todos los días hacemos lo posible para formar los buenos hábitos en los niños. Esto es lo primero, los buenos hábitos. Lo segundo es una buena salud. Como ahora, una buena salud constituye la base de desarrollo de sus habilidades físicas y psicológicas. Tenemos que educarles para que sean optimistas y afronten la vida de forma positiva. Creo que también es algo muy importante para toda su vida. Y lo tercero es la alegría. La etapa de la infancia, especialmente entre los 3 y los 6 años, es el momento más alegre en la vida. Una vez entre en la primaria, el niño empezará con los deberes y a veces también notará la presión. Por eso, espero que podamos darles a los niños una infancia alegre. Estoy muy de acuerdo con usted en cuanto a ofrecer a los niños una infancia alegre. Y en realidad la edad entre los 3 y los 6 años es una etapa muy corta en nuestra vida. Entonces, ¿qué influencia va a tener una infancia alegre en el desarrollo del niño? La alegría les permite a los niños enfrentarse a los futuros contratiempos y desafíos con optimismo. Si los niños pueden mostrarse positivos con los problemas y desafíos que se encuentren, eso les influenciará toda su vida. Ahora, la mayoría de los niños son hijos únicos. Les cuesta encarar los problemas. Por eso ellos necesitan la ayuda de los adultos y de los pedagogos. Especialmente necesitan las instrucciones y la ayuda positiva de sus padres. La etapa de la infancia es como la base de un edificio. Si la base no está bien construida, eso afectará a toda la vida, pues este jardín de infancia se llama Centro Experimental para una Educación Bella. ¿Podría decirnos en qué consiste esa educación bella? Cuando hablamos de una educación bella, mucha gente puede pensar en lo estético, en una apariencia bonita. Pero para nosotros, esto significa trasladar la belleza a todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en enero se celebró una actividad sobre cómo se presenta la belleza. Si uno canta, cómo se presenta una canción a través de diferentes voces. Si es bailando, cómo podemos comprender esa melodía a través de los distintos movimientos. A veces puede parecer que las habilidades de los niños están limitadas, que es algo infantil, pero tenemos que verlo desde su perspectiva de los niños, porque al fin y al cabo solo tienen entre 3 y 6 años. Por eso yo creo que siempre que los niños puedan expresar lo que para ellos es la belleza, ya habremos logrado lo que queríamos. Así ha sido nuestra actividad de música. También tenemos actividades de arte, a través de la pintura, la apreciación, el papel recortado, las esculturas de arcilla, dejamos que los niños descubran la belleza del arte. También queremos cultivar el buen gusto por la comida, que es un nuevo concepto propuesto recientemente. Es decir, intentamos hacer que los niños vean la comida como elemento de disfrute. Creo que eso beneficiará al desarrollo físico del niño. Creo que tradicionalmente hemos tomado en cuenta la educación intelectual, moral y físico, pero no hemos prestado mucha atención a la educación bella. Ahora se destaca más el desarrollo de una educación bella en la educación infantil. ¿Significa esto un nuevo concepto en la educación? Antes prestábamos mucha atención al desarrollo físico, intelectual y moral, y nos limitábamos a estas 3 habilidades. Pero últimamente, la educación infantil concede más interés al desarrollo de una educación placentera. En nuestro jardín de infancia, que también es uno de los centros experimentales del distrito de Dongcheng, se celebraron varios seminarios sobre educación preescolar.
porque no importa qué habilidad se desarrolle, esta no se puede lograr en poco tiempo. La influencia se verá años después. Por ejemplo, si se enseña a los niños a dibujar, a lo mejor años más tarde, uno de ellos se convierte en un pintor. Quizá esta inspiración del jardín de infancia iluminará su carrera como pintor. A través de las actividades artísticas podemos educarles en sus intereses, porque el interés es muy importante para todo comienzo. Si le gusta, va a querer hacerlo mejor que si se le obliga a hacer algo. Luego le motivamos si le interesa. Él mismo va a concentrarse en hacerlo bien. Además, me llama la atención que su jardín de infancia también se denomina Centro Experimental de Investigación del Pensamiento Lógico. ¿Qué tipo de formación se da para esto? El pensamiento lógico es lo que entendemos por cómo educar a los niños para que piensen de manera lógica. Al mismo tiempo que se desarrolla la habilidad lógica, se fomentan también la habilidad oral, porque la lengua proviene del corazón, se expresa lo que se siente con palabras. Por este motivo, hemos colaborado con algunos institutos para explorar algunos juegos lógicos. Con estos juegos, los niños pueden desarrollar la habilidad lógica. A lo mejor, de repente, un día jugando a algún juego, descubres que tu hijo ya sabe más de lo que imaginabas. Eso quizás es influencia de lo que ha aprendido en el jardín de infancia. Además, para los niños del último año del jardín de infancia, tenemos actividades científicas cada 2 semanas. También invitamos a institutos científicos a que participen en nuestras actividades. Así activamos el interés de los niños. Después de las actividades, los niños tendrán una creación que pueden llevarse a casa. Podrán ponerle pilas y poner en marcha su propia creación. Durante esas actividades les surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se pone en marcha? ¿Qué es lo que hace que se mueva? Este tipo de preguntas contiene muchos conceptos lógicos y nuestros pedagogos van a explicarles la teoría básica. De igual modo, tenemos actividades y juegos para desarrollar habilidades de observación, creación e imaginación. Los juegos que preparamos se dividen según las características de las distintas edades y etapas de desarrollo del niño. Como nuestros maestros también respetan las diferentes personalidades de los niños, cada semestre reciben fondos para comprar juguetes según los niños que haya en sus clases. Aparte de los juguetes regulares que ofrece el jardín de infancia, también se les permite comprar algunos de acuerdo con las características de cada niño. Me parece una buena idea. El maestro es la persona que mayor contacto mantiene con los alumnos del grupo y es quien mejor conoce sus necesidades. Entonces, en esta etapa, los 2 principales entornos sociales de los niños son el jardín de infancia y la familia. ¿Qué papel juegan respectivamente estos 2 factores en el desarrollo de los niños? Lo que usted ha mencionado es de suma importancia. En realidad, solemos hablar mucho de que la educación preescolar, tanto la etapa preescolar como la de educación primaria, contiene lo que denominamos como triángulo dorado, que se refiere al jardín de infancia, la familia y la sociedad. El entorno más directo para los niños es la familia, y después vendría el jardín de infancia. Desde el momento en que nace el niño, los padres y los abuelos se convierten en sus primeros maestros. Por eso, le doy mucha importancia a los padres, que son los encargados de impartir la educación a los niños. En mi opinión, lo que deben hacer los padres, ante todo, es establecer una relación de igualdad con los niños para conversar y comunicarnos con ellos con base en el respeto mutuo, como si fuesen nuestros amigos. Creo que la educación actual se debe establecer sobre la base de la igualdad y la reciprocidad. Cuando conversamos con los niños, debemos tratarlos como adultos, poniéndonos en su lugar, porque los niños de hoy son muy inteligentes y suelen tener muchas ideas.
Creo que eso es lo que deben hacer los padres, y es aún más importante en el caso de los maestros. De hecho, el trabajo de maestro de jardín de infancia no es nada fácil. Se asignan 2 maestras a un grupo. Una es la responsable principal y la otra es complementaria. La maestra complementaria trabaja más en atender las necesidades cotidianas de los niños. En este sentido, es necesario, creo yo, que los padres traigan a sus hijos a jardín de infancia para que aprendan a convivir en grupo y adquirir ciertas disciplinas. Usted lleva más de 30 años trabajando en la educación infantil. Seguro que ha tenido trato con padres de diferentes generaciones. A su juicio, a medida que avancen los tiempos, se han producido cambios en la mentalidad de los padres sobre la educación y en la importancia que ellos atribuyen a esa cuestión. He tenido una nítida percepción de este tema que ha mencionado usted. Efectivamente, se han producido enormes cambios al respecto. Yo inicié mi trabajo en esta profesión en 1983. Cuando me nombraron responsable de un grupo de niños, lo que pidieron los padres fue simplemente que sus niños no sufriesen accidentes o se lastimasen. Lo que nos piden ahora los padres también está cambiando. A medida que nuestro país y nuestra sociedad otorga una mayor importancia a ciertos asuntos y se plantean exigencias cada vez más elevadas a la educación preescolar, ellos esperan que sus niños aprendan más cosas útiles en el jardín de infancia. En realidad, los padres ponen cada vez más atención al aprendizaje de conocimientos. Además, las peticiones actuales de los padres son más diversas. Por ejemplo, los padres nos piden a los maestros que les informemos más sobre el comportamiento de sus hijos en el jardín de infancia. Gracias a las nuevas aplicaciones de información y tecnología como WeChat o Internet que no existían antes, ahora podemos mantenerles informados a través del WeChat y de los modernos equipos de vídeos instalados en las aulas. Por un lado, creo que dicha tendencia contribuye a la colaboración entre la familia y el jardín de infancia, y por el otro, incita al jardín de infancia y a sus maestros a mejorar constantemente sus cualidades profesionales para estar a la altura de las expectativas de los niños y de sus padres. Hemos repetido frecuentemente que si el maestro quiere darle un vaso de agua al niño, él necesita tener primero un bidón de agua. De verdad, a veces no somos capaces de contestar a las preguntas que nos hacen los niños. En el pasado, ante ese tipo de preguntas, el maestro diría probablemente, ¿por qué nos haces esta pregunta? Eso se lo puedes preguntar a tu mamá. Sin embargo, ahora le diría, has hecho una muy buena pregunta, pero no sé cómo contestarte. Y voy a averiguar la respuesta hoy, cuando termine el trabajo. De hecho, se trata de crecer junto con los niños, y no podemos pensar simplemente que como tú eres mi alumno y yo tu maestro. Esa mentalidad de los maestros también ha ido cambiando. El maestro también podría decirle al niño, voy a averiguar cómo responder a tu pregunta, y tú también puedes buscar la respuesta con tu mamá. Mañana contrastaremos las respuestas. Mire, me parece estupenda esta interacción con los niños. Además, con el aumento del nivel de la vida, los padres son cada vez más generosos a la hora de invertir en este campo, incluyendo viajes turísticos y la participación en actividades interesantes. Estoy bastante de acuerdo con esas iniciativas siempre que respeten la voluntad del niño y que sean algo que a él le interese. Realmente los padres prestan especial atención a la educación de los niños, y uno de los ejemplos al respecto es que los padres envían a sus hijos a diversos cursos extraescolares como los de natación, baile, inglés. Conozco a niños que incluso van a 5 o 6 cursos extraescolares distintos a la semana. ¿Qué opina usted sobre este fenómeno? Desde su punto de vista, ¿qué factores deben tener en cuenta los padres a la hora de fomentar el interés y la capacidad de sus hijos en determinadas áreas? En realidad, muchos padres han abordado conmigo la misma cuestión.
En mi opinión personal, siempre que sean actividades que les interesan y les gustan a los niños de entre 3 y 6 años, lo que debemos hacer es proporcionarles alegría en lugar de enviarles actividades que les parezcan aburridas o que les hagan perder interés en las cosas. Si es así, preferiría no obligar a los niños a tomar parte en esos cursos. De hecho, la idoneidad de esos cursos también depende de la edad del niño. Por ejemplo, el cursillo de natación lo recomiendo para los niños de tercer grado del jardín de infancia. Estoy a favor de aprender a nadar porque es un deporte que contribuye al fortalecimiento de la salud. Creo que la idoneidad de los cursos también depende del carácter de cada uno sin un criterio único. A algunas niñas les encanta bailar y le piden a su mamá que les inscriba en un cursillo de baile. Lo que deben dejar bien claro los padres a sus niños es la necesidad de perseverancia. Muchos padres me han comentado lamentándose que sus niños renuncian a mitad del curso. Me parece que no es un caso aislado. Por eso les digo a los padres que deben insistirle a sus hijos en que si te interesa tal curso, te inscribiré sin ningún inconveniente, pero tienes que ser responsable de tu propia elección. No puede ser que hoy, porque te apetezca, pagues 10 clases y luego te canses y te quedes solo con 3. Eso no debe suceder. Es decir, deben hablar en serio con sus hijos antes de inscribirles en los cursillos para que entiendan que es una decisión que toman ellos mismos, que vean que sus padres están de acuerdo, pero que tengan claro que aprender a bailar es algo duro. Aguante de los niños en edad preescolar. Menos mal que diversos cursos extraescolares que ha mencionado usted no son para enseñar conocimientos teóricos. Algunos niños de mi jardín de infancia querían aprender taekwondo y esgrima. Les contesté que entonces estoy a favor de inscribirle en el curso. Otros padres me contaron que al ver a los niños de otras familias aprendiendo a tocar el piano muy bien, entonces ellos también pensaron en la idea de pagar clases de piano para su hijo. Pero un tiempo después, todo se convertía en una causa perdida cada vez que su hijo se sentaba ante el piano. Es por eso que he hecho hincapié en que para evitar el problema de desistir a mitad de camino, hay que prever las cosas antes de actuar y no arrepentirse tras ver que las cosas no funcionan. Otro asunto que todos se toman muy seriamente en los últimos años es la seguridad de los niños. La sociedad está prestando cada vez más atención al respecto. No sé qué piensas sobre este tema. ¿Cree que nuestra preocupación por la seguridad de los niños es excesiva o es razonable? Este es un tema que nos preocupa mucho, tanto a los padres como a mí. En mi trabajo de gestión, pongo siempre el trabajo de seguridad por encima de todo. Respecto a su pregunta, pienso que parte de la preocupación es razonable y parte es sobreprotección. Existen ambas. En un jardín de infancia como el nuestro, tenemos que instalar videovigilancia para facilitar la comprobación de cómo se produce un accidente y determinar qué es lo que ha ocurrido en tal caso. El motivo de la instalación de ese sistema reside en reforzar el trabajo de la seguridad de los niños. Al mismo tiempo, creo que es necesario tener ese sistema, porque existen todavía algunos factores inestables en nuestra sociedad. Y somos un grupo vulnerable, tanto los niños como los maestros. Considerándolo desde este ángulo, pienso que es un sistema práctico que brinda protección tanto a los niños como a los maestros, beneficiando a ambos. Respecto al tema que he tocado sobre cultivar la conciencia de las reglas desde la infancia, uno debe dejarles saber que son necesarias ciertas reglas para determinados asuntos y que podría ocasionarlos problemas al infringirlas. Por esta razón, la seguridad es realmente un asunto de mucha importancia.
Es muy importante la educación de seguridad de los niños. En este terreno, tanto el jardín de infancia como los padres necesitan hacer más esfuerzos. ¿Cuál es su sugerencia al respecto? En realidad, nuestro jardín de infancia viene ofreciendo educación de seguridad a nuestros niños. Por ejemplo, durante los últimos 2 años, en el Día de Prevención contra los Incendios de los servicios 110 y 119, pedimos prestada una casa inflable de simulación de incendios y la instalamos en nuestro patio de recreo para que los niños puedan experimentar las circunstancias de un incendio. Pero me parece que lo más importante es que haya cooperación por parte de los padres. Por ejemplo, al hablar de que los niños usen cuchillo y tijera o destornillador y alicates en casa, todos los padres se ponen muy nerviosos y dicen que no deben darles esas herramientas a los niños. Mi opinión es contraria. En casa, la educación de su hijo es a nivel personalizado. Por ejemplo, con las tijeras, puede comprar una punta redonda para él y dejarle que las use. Uno dice que si le diera unas tijeras a su hijo, este podría cortar hasta el sofá. Le dije que posiblemente no le había exigido unos límites al niño. Tiene que explicarle qué puede cortar. Si el niño quiere cortar tela, busque una pieza inservible de la casa y deje que la corte. También puede preguntarle cuáles son los objetos que podemos cortar. En nuestro primer curso, dejamos que los niños corten telas de cortinas en tiras con forma de fideos. Así, el corte es interesante para niños. Es algo que depende de la situación. Por lo tanto, comento que los padres no deberían tener miedo de que los niños usen esos artículos en la casa. Deben instruirles en la forma de uso bajo la supervisión de los adultos y dejarles que los manejen por sí mismos. Hay que orientarles. Hemos hablado también de los 2 entornos, la familia y el jardín de infancia. Estos 2 deben tomar acciones unánimes y cooperar entre sí para que podamos trabajar conjuntamente en la construcción de un entorno seguro y alegre para el crecimiento de los niños. ¿Qué reflexión tiene al respecto? ¿Cómo podemos lograr este objetivo? En la educación de los niños, sí necesitamos la participación conjunta del jardín de infancia, de las familias y de la sociedad. Por una parte, desde el momento de ir al jardín de infancia, como padres, debemos cooperar con el maestro. Nuestro jardín de infancia informa semanalmente vía WeChat del programa de enseñanza a todos los padres. Esto desde el aspecto de la información sobre los contenidos. Usualmente también podemos informarles por el mismo medio de algunas actividades colectivas especiales. Por otra parte, hay algo que los padres necesitan hacer. Por ejemplo, los padres pueden revisar lo aprendido en el jardín de infancia junto con el niño hasta que lo aprenda una vez más en casa. A veces puede que les hayamos contado una historia en el curso. Los padres entonces pueden pedirle a su hijo que les cuente esta historia, narrándola una vez más. La narración podría no ser completa, pero al menos el niño puede contarle un significado aproximado. Incluso pueden pedirle al niño que les diga qué canción han aprendido hoy, qué dibujo han pintado. A veces, después de dibujar, dejamos que los niños se lleven su trabajo a casa. El padre puede pedirle que hable sobre el contenido del dibujo, lo cual constituye una combinación de arte y lenguaje. Al mismo tiempo, creo que es particularmente importante establecer una relación de amistad, cooperación y confianza mutua entre padres y maestros. Esto es muy importante. Eso requiere una comprensión y cooperación mutua entre ambas partes. Le agradezco mucho que haya aceptado nuestra entrevista.